El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Somos el ente rector en sanidad agraria, en semillas, en inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos y la producción orgánica, ¿sí? Tenemos competencias, ustedes están viendo, muy amplias, ¿sí? Donde nosotros podemos ejecutar actividades de supervisión, fiscalización, verificando y haciendo cumplir distintas normas que se nos ha encargado. Siguiente, por favor. Bien, les comentaba acerca de las normas que nos encargan a nosotros para poder verificar ciertas actividades. El reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, el decreto legislativo 1059, tiene su reglamento. Dentro de las distintas actividades que se nos encargan, tenemos una. El artículo 14 nos indica el tema de facilitación de las exportaciones, que es precisamente el por qué estamos aquí. Nosotros somos encargados de facilitar, gestionar y mantener el acceso de estos productos. Más adelante les voy a explicar brevemente cómo es la gestión para acceder a un mercado. Muy difícil, muy complicado, pero mucho más difícil es mantenerlo, ¿sí? El establecer los requisitos fitosanitarios por el país importador, por nuestro homólogo, es muy complicado, pero el doble de complicado es mantenerlo. Cuando hay un incumplimiento, estas exigencias se vuelven más drásticas y dependiendo de la gravedad nos pueden suspender un mercado o nos lo pueden cerrar y reaperturarlo es 3 veces más complicado. Entonces yo acá, desde un inicio, quiero llamar a la reflexión a ustedes. Hay exigencias que ha costado desde el 2018 que puedan ser publicadas y va a depender de ustedes que se mantengan, ¿sí? A diferencia de otros cultivos que hay distintos lugares de origen, en este caso la pecana solo va a salir de esta región. Cualquier problema, cualquier observación, vamos a saber que es de aquí. A diferencia de la palta, de la uva, que tiene distintos orígenes. Bien, el SENASA que nos encarga de este artículo también, vamos a certificar obligatoriamente el cumplimiento de estas medidas oficiales del país importador, los requisitos que nos están imponiendo y también aquellas necesarias para mantener, para minimizar el riesgo en los envíos que se exporten. Aparte de las regulaciones que nos impone el país importador, nosotros probablemente vamos a establecer adicionales. Tenemos que asegurarnos de cumplir con esas condiciones. Tenemos que asegurarnos de que se mantenga abierto el mercado. ¿Sí? ¿Claro? ¿Qué más? Hay más normativa que nos encarga más actividades, más funciones relacionadas a esta materia. Nuestro reglamento de cuarentena vegetal nos indica en el artículo 1 que debemos procurar que las exportaciones de productos vegetales sean fitosanitariamente aceptadas en el mercado internacional, es decir, verificar el cumplimiento de estos requisitos que nos han establecido. Asimismo, evitar la diseminación de plagas reglamentadas fuera del país. El tema de las negociaciones principalmente versa en el tema de plagas. Nosotros tenemos, supongamos, 5 plagas, el país que va a recibir nuestros productos tiene tan solo 3, pues nos van a regular esas 2 que ellos no tienen, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es evitar que las plagas que nosotros tenemos se vayan a otros países, ¿sí? Los otros países, las autoridades fitosanitarias de los otros países, es decir, nuestros homólogos, tienen que asegurar la protección fitosanitaria, la protección de su patrimonio fitosanitario, ¿sí? A su vez, también establecemos regulaciones fitosanitarias para el ingreso,
cuando hay importaciones, pero en este caso de la exportación, que nuestros productos lleguen sin plagas, lleguen con ciertos requisitos que hemos verificado su cumplimiento hacia el país importador. Siguiente. Bien, después de esto, presentarles el protocolo que se ha firmado con la autoridad de China, nuestro homólogo, que es la GAC China. Este documento oficial ha sido firmado en el marco de la PEC en noviembre entre el Midagri y la autoridad china. En este documento, en estos 14 artículos, nos indican varias exigencias en el tema sanitario, que más adelante lo van a explicar mis compañeros de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria, y el tema de cuarentena vegetal, el tema de plagas. Ellos nos imponen ciertas exigencias. Nosotros, para asegurar ese cumplimiento, vamos a establecer algunas adicionales, y ustedes, como productores, como empacadores, como exportadores, deben asegurarse que las van a cumplir y que serán verificadas por los inspectores oficiales del SENASA. Siguiente. Bien, les indiqué que les iba a explicar un poquito acerca del proceso de la gestión de acceso. Es un proceso muy largo que implica tiempo, recursos humanos, el personal a nivel central, recursos económicos que son en la mayoría de las veces asumidos por el privado. En el caso de la Pecana, el inicio de la gestión fue en el 2018 y se firmó recién en el 2024. Ustedes están viendo todo el tiempo que toma, porque hay negociaciones de ida y vuelta, porque hay prioridades distintas para el país importador. Bien, nosotros empezamos con la solicitud del gremio, del ministerio, de la parte interesada. Puede ser también una persona natural que solicita, se inicie el acceso de un determinado producto a un determinado país. Hay que elaborar un informe técnico, decir qué producto vamos a exportar, dónde se produce, cómo se procesa, más o menos el rendimiento por hectárea, cuáles son las plagas que tiene. Hay mucha información que se prepara en coordinación con la parte interesada para remitir a la autoridad del país potencialmente importador. En la mayoría de las veces nos piden información complementaria, debemos agregar más información a este primer informe técnico. Hay una discusión técnica. Ellos, como les había comentado, ellos nos dicen, tú tienes 10 plagas, yo de esas no tengo 2, te las regulo. Nosotros le decimos, no, ¿por qué nos vas a regular si a los otros países que también te venden sí tienen esas plagas? Entonces vamos tratando de conseguir un trato igualitario con los otros países. Nos dicen ellos que tenemos, supongamos, 2 plagas más, pero nosotros con evidencia técnica le decimos no, no las tenemos. Según nuestro reporte de vigilancia, no las tenemos, no hay en el país y por lo tanto no tienes por qué regularnos. Y así se van dando estas discusiones. Potencial establecimiento y propagación, quizás esa plaga sí la tenemos, pero está en hojas, quizás está en raíces, pero no es posible trasladarla en sí en el producto de exportación. Y el potencial impacto económico. Nosotros justificamos de manera técnica cuáles son las plagas que podrían regularnos. La idea es que sean el menor número. En el tercer paso, después de haber determinado cuáles son las plagas que nos van a regular, pues se establecen las medidas de manejo de riesgo, es decir, las medidas fitosanitarias. Estos productos requieren tratamiento de frío, requieren fumigación, requiere certificar el lugar de producción, la planta empacadora. Se establecen esas medidas de manejo de riesgo. En muchos de los casos hay una visita técnica en origen, como es la que ustedes han tenido el año pasado cuando han venido personal de la GAC China, ¿verdad? Han venido a visitar algunas parcelas, a visitar algunas instalaciones de procesamiento primario.
Ellos quieren ver en origen realmente cómo es este manejo de la pecana, cómo es que se procesa. Vienen aquí a visitar. Y eso es un costo asumido por el interesado, por la parte privada. Después de esto, ellos hacen su informe en China, viene el intercambio, hay consultas públicas, hasta que finalmente lo que nosotros queremos es que se aprueben y se publiquen estos requisitos fitosanitarios. Es decir, cuáles son las condiciones que yo debo cumplir para poder exportar. ¿Sí? Estamos viendo, nos queda claro que es un proceso largo. ¿Sí? Es muy largo, es muy complicado, pero recordemos, mucho más complicado es mantener el mercado abierto, que no nos lo cierren, porque en el país de destino, en el puesto de control de destino, se evidencia un incumplimiento. ¿Sí? Siguiente, por favor. Los requisitos ustedes los pueden verificar en la página web del SENASA. Están publicados. ¿Cómo los encuentro? En el Google coloco consulta de requisitos SENASA, me sale esta primera pestaña, yo puedo colocar ahí pecana, con cáscara o sin cáscara, para ambos se ha aprobado. ¿Cuál es la aplicación? Comercialización, país de destino China, origen Perú, y le doy buscar. Yo hago todo este proceso y voy a poder visualizar los requisitos fitosanitarios que debo de cumplir. Así como para pecana, para cualquier producto que ustedes tengan interés, ¿sí? Está publicada la información. Ustedes, como productores responsables, empacadores y exportadores, deben de conocerlos para cumplirlos antes de pedir una solicitud de inspección, ¿sí? Los requisitos son los mismos para pecana con cáscara o sin cáscara. Tenemos, a la anterior, por favor. Tenemos requisitos generales, tenemos el tema de la declaración adicional, el etiquetado, que lo vamos a ver con mejor detenimiento. Algo muy importante es el tema de los requisitos generales. La autoridad china nos exige, y nosotros también, en nuestro procedimiento unificado, que seguramente la mayoría de ustedes debe conocerlo, se va a exigir que se certifique el lugar de producción, que se certifique la planta empacadora. Adicionalmente, la planta va a tener que contar con una autorización sanitaria y así. Algo que yo también quiero aprovechar en esta lámina es el tema del etiquetado para las empacadoras y para los exportadores. Los países asiáticos, y en este caso China, son muy exigentes, muy, ¿cómo les diría?, demasiado finitos en la información que quieren que vaya en los envases, en cada envase. Piden mucho detalle y eso está publicado. Los empacadores y los exportadores deben asegurarse de cumplir con lo que está aquí publicado, lo que ellos nos han indicado en el protocolo de trabajo. ¿Por qué? Falta un código, falta un cero, falta un guión y lo observan. Cuando llega a China, lo observan. Nosotros tenemos que explicar que sí es el lugar de producción certificado, que sí es la planta empacadora, enviamos los certificados y ellos analizan. Y mientras analizan, el contenedor está inmovilizado. El contenedor no puede ingresar. Eso yo imagino que repercute en sus ingresos, ¿no? En el costo que finalmente va a recibir el exportador. Y ellos, con toda la soberanía que les asiste, pueden inclusive hasta rechazar ese envío, porque están claras las condiciones para ingresar a ese país. ¿Sí? Siguiente. De manera general, ya les indiqué, se va a solicitar la certificación del lugar de producción. También se va a verificar las condiciones de tránsito del lugar de origen hacia la planta empacadora. La planta empacadora debe contar con su certificación fitosanitaria, su autorización también. Y finalmente el envío. El envío va a ser inspeccionado, se va a verificar
algunas plagas y otros requisitos, y si todo está conforme, se emitirá el documento oficial, es decir, el certificado fitosanitario, que indica que estamos cumpliendo con lo que China nos ha exigido, es decir, ese producto va inocuo, ese producto va libre de plagas. Siguiente. Bien. Se va a exigir, al igual que la mayoría de los productos que seguramente ustedes conocen, certificar el lugar de producción, ¿sí? Nosotros en nuestro procedimiento unificado, nosotros como SENASA exigimos esto. ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos que el productor tenga un registro del manejo que realiza para controlar ciertas plagas, sobre todo las cuarentenarias reguladas por el país importador. Este registro va a ser verificado, va a ser evidenciado su cumplimiento cuando el inspector de SENASA vaya al lugar de producción a verificar esa documentación que el productor nos está presentando, ¿sí? Les había indicado plagas cuarentenarias, el protocolo nos indica algunas plagas y esto está en el artículo 2, 4 y 5. El protocolo que se firmó con China lo indica. El SENASA va a registrar, va a certificar, va a supervisar, tiene que asegurarse que hay un adecuado manejo de ciertas plagas en esos lugares de producción. ¿Sí? Siguiente. Seguramente la mayoría conoce, pero para repasar. ¿Cómo yo solicito esa certificación del lugar de producción? ¿Cómo hago ese trámite? ¿Lo conocemos o no? No, ya, entonces les voy a presentar con mayor detenimiento. Para solicitar ese servicio, esa certificación del lugar de producción, yo me voy a acercar al SENASA para llenar mi declaración jurada, ¿sí? Es como el DNI de ese predio. Voy a llenar, voy a completar con mis nombres o con el responsable de quien conduce ese lugar de producción. ¿Cuáles son los productos que tengo en ese lugar de producción? ¿Cuándo lo he instalado? ¿Cuánto es la extensión? Voy a completar, firmar con mi DNI y me van a asignar un código, como decir el DNI de ese lugar de producción. Ese lugar de producción va a tener un código que me va a permitir hacer la rastreabilidad del envío por cualquier cosa que suceda, ¿sí? Se registran las especies hospedantes de mosca de la fruta y se les otorga el código. Este código tiene 3 partes. La primera, que identifica la región, Ica, Arequipa, Cusco. La segunda parte, el productor. Y la última, el lugar de producción. Algunos productores tienen más de un lugar de producción, entonces los últimos dígitos serán -01, -02, -03. Cada lugar de producción debe ser identificado, ¿sí? Clarísimo, lugar de producción con su DNI. Siguiente. Bien, con ese código de lugar de producción, el SENASA, un área del SENASA, la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, va a incorporar al predio en su red de vigilancia, ¿sí? Ellos van a hacer sus cuadrantes, tienen su metodología para instalar trampas de mosca de la fruta, ¿sí? Es una tarea que va a hacer el SENASA, tiene su metodología, seguramente ustedes habrán visto, se instalan trampas, ya sean Jackson, las blanquitas, McFly, Multilure, las amarillitas, se identifican cada trampa, se hacen las inspecciones de esas trampas, se recolectan frutas para ver el tema de muestreo, ¿sí? Esto se desprende de su declaración jurada, de su código de lugar de producción. Siguiente. La solicitud para este servicio ustedes la pueden hacer por mesa de partes, van a la oficina del SENASA, completan un formulario, se hace el pago por el servicio o también, si ustedes tienen la facilidad, se puede hacer de manera virtual a través de la BUCE, de la Ventana Única de Comercio Exterior.
ustedes solicitan ese servicio y se evitan el trabajo de ir hasta la oficina de manera presencial. Siguiente. Los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo anexar para solicitar ese servicio? 1, su croquis del predio, que indique claramente cómo se va a llegar al predio, y dentro del predio, si es que hay distintos lotes, distintas variedades, la idea es conocerlo. Por temas de auditoría, por temas de fiscalización, quizás venimos directo y necesitamos esta información. Hay algunos ejemplos, ustedes lo pueden hacer a mano alzada, con algún programa de la computadora, no hay ningún problema. La idea es que se pueda identificar claramente cómo llegar al predio y cómo está distribuido sus lotes dentro del predio. Siguiente. Les decía inicialmente que el objetivo de certificar un lugar de producción es contar con el registro del manejo fitosanitario que realiza el productor. Este registro debe ser vaciado en 2 formatos. Uno específicamente con el tema de productos químicos que ustedes apliquen o también productos biológicos. Nosotros necesitamos saber qué productos están aplicando, para qué plagas, en qué dosis, en qué momento fenológico del pecano. Toda esta información en el primer formato. En el segundo, el manejo integrado de plagas, es decir, las prácticas culturales que ustedes realicen, raleos, podas, entierros, trampas pegantes, todo el manejo que ustedes realicen para las plagas que tengan en su predio. Estos formatos, como les dije, son verificados por el inspector y luego se debe evidenciar que realmente ustedes están haciendo eso cuando se vaya al predio, cuando se haga la inspección in situ. Atrás por favor. Estos formatos ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web. Ustedes colocan procedimiento unificado, les va a salir toda una relación de anexos, de formatos, y estos 2 que yo les indiqué es el 1.2a y el 1.2b. Ustedes descargan, completan la información, puede ser a mano alzada, con computadora, no hay ningún problema. Siguiente. Bien. Para repasar, para recapitular. El lugar de producción, con su código, con su DNI, debe encontrarse dentro de la red de vigilancia de moscas de la fruta. 2, la evidencia del manejo fitosanitario, sus formatos, 1.2a, 1.2b, su croquis, y que cumpla tolerancias para plagas de acuerdo a un anexo que tenemos. Siguiente. Ya la inspección, ¿sí? El inspector a quien se le asigne su solicitud va a verificar primero sus documentos, que esté el croquis y que estén los 2 formatos. Si está todo conforme, pasamos a la inspección in situ. Verificamos previamente el MTD, Ustedes con su código lo pueden verificar también. En nuestra página, igual en la página web, colocan MTD Senasa, les va a salir esta pantalla. Ustedes van a digitar su código del lugar de producción, la fecha y les va a salir la información respecto a la población, a la densidad poblacional de moscas de la fruta que hay en esa trampa que está asignada a su predio. Ustedes también lo pueden verificar para adoptar las medidas que correspondan. Siguiente. El inspector, luego que ha verificado sus formatos, luego que ha verificado el MTD, va a ir a su campo, va a ir a su predio, va a ir a su lugar de producción a verificar que realmente lo que ustedes han indicado en sus papeles lo estén haciendo. Van a hacer la inspección orientada principalmente al producto en materia de exportación. Si son espárragos, turiones, pueden ser inflorescentes. En este caso, los frutos, ¿no? Adicionalmente, quizás se puede evaluar otro órgano. Vamos a verificar el tema de la presencia de plagas. El inspector va a recorrer el campo, se va a detener en 60 puntos, va a escoger 100 frutos para poder hacer esa evaluación. Toda esa información que realice cuando visite su lugar de producción
la va a llenar en este formato. En su formato de inspección, firma el inspector y firma el productor. ¿Sí? Da la conformidad de qué es lo que ha encontrado ese inspector cuando ha visitado su lugar de producción. Pone la relación de plagas, el porcentaje de infestación, pone un valor estimado de cuánto ustedes van a cosechar, temas de rendimiento por hectárea. Es muy importante que en estas visitas esté el productor. Finalmente, si todo está conforme, hemos cumplido con el primer requisito. Se nos emite el documento resolutivo, es decir, el certificado del lugar de producción. Este documento resolutivo nos va a indicar el cultivo, en algunos casos es la variedad, el área total que ha sido inspeccionada, que se está certificando, el área certificada y finalmente el volumen autorizado. Ustedes van a colocar en su solicitud uno estimado y el inspector, cuando vaya a hacer la inspección en campo, va a dar esa conformidad, si realmente es ese valor. Ellos corrigen o mantienen esta información y finalmente se emite el documento. ¿Queda claro? ¿Sí? La primera exigencia es certificar nuestro lugar de producción relacionado al tema de plagas. ¿Sí? ¿Claro? Aquí están anotando. Perfecto, porque no se les va a pasar la PPT. ¿Sí? A ver. Y si hay consultas, claro que sí, para ir avanzando quizás. Buenos días. Ante todo, el agradecimiento por su presencia y de sus compañeros. Dos preguntas. La primera es, ¿qué tiempo se demora el trámite del lugar de producción? Y la segunda, la vigencia del certificado del lugar de producción. Perfecto, muchas gracias por las preguntas. Y si ustedes tuvieran también, no duden en cortarlo, ¿sí? Levantan la mano y preguntan. Y a ver, según TUPA, nuestro texto único de procedimientos administrativos, el tiempo que nosotros tenemos para resolver son 30 días. Sin embargo, se atiende mucho antes, dependiendo de la disponibilidad del personal. Pero tenemos por plazo, por ley, 30 días, pero se atiende mucho antes. ¿Cuánto es la vigencia? Sí, porque ahí dice fecha de vencimiento, ¿sí? Todos los años vamos a certificar el lugar de producción. La vigencia es durante la temporada en la que ustedes van a exportar, en la que se va a cosechar. Ustedes tienen que tener una fecha estimada cuándo va a acabar su cosecha, porque este documento tiene una fecha de término. ¿Sí? Ustedes la colocan, el inspector la va a verificar y sí, hay una vigencia, pero esa es dependiendo de cada productor, no es una en general. ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo empezar a solicitar? Cuando ya estoy por empezar con la cosecha, ¿sí? Porque tengo que verificar el producto para hacer la inspección. Siguiente. ¿Sí? Vamos anotando, ¿verdad? Acá vamos anotando todo. ¿Sí? Bien, algo adicional que, como les dije, en algunos casos nosotros vamos a implementar. Ya. El tema de las condiciones de tránsito no está en el protocolo, pero nosotros debemos de mitigar cualquier riesgo que pueda presentarse en este proceso de exportación. ¿Qué es lo que verificamos en las condiciones de tránsito del producto desde el lugar de origen hacia la planta empacadora? Uno, que el vehículo tenga un resguardo fitosanitario. Quizás ese producto está saliendo limpio, libre de plagas de la chacra, pero y en el camino se puede contaminar. ¿Sí? Por eso es que exigimos el resguardo fitosanitario de estos vehículos. Tenemos que asegurar que así como salió nuestro producto, llegue a la planta empacadora. Y lo otro muy importante, el tema de la guía de remisión. Ese producto que está saliendo de campo tiene que salir con una guía de remisión, ya sea del mismo productor o del exportador. Tiene que ir con información de qué: código de lugar de producción, nombre del productor, su firma, fecha, la cantidad. Tenemos que conocer exactamente de dónde está viniendo ese producto. Y a la empacadora también se le exige al momento de recibir, de la recepción,
que solo ingrese fruta que está correctamente identificada. ¿Cómo la identificamos? Con su guía de remisión. Yo les recomiendo a los productores que cada uno tenga su guía de remisión, ¿sí? Debemos asegurar la calidad de nuestro producto por si hay cualquier notificación de incumplimiento. Yo después les voy a contar algunas casuísticas. Bien, el segundo paso, ya hemos certificado nuestro lugar de producción, ahora vamos a certificar la planta empacadora. Lo podemos hacer en este caso solo a través de internet, solo a través de la BUCE, es el formato 029. ¿Cuál es el fundamento de certificar? Uno, porque los productos son capaces de diseminar plagas, ya sean propias o quizás aquellas que se puedan contaminar durante el proceso, durante la maquila, durante la selección, pueden ser contaminados. Entonces nosotros por eso certificamos a la instalación, certificamos todas las áreas, esa infraestructura, sobre todo en el tema del resguardo fitosanitario. Debemos asegurarnos que cuando el producto ingresó a la planta empacadora, sea una correcta recepción, una correcta selección, descartar aquel producto que tiene plagas. Y en el proceso de envasado, de cepillado, asegurar que se evite esa contaminación con otras plagas que quizás no son materia del producto. Cuando la planta es nueva, se piden los mismos requisitos para una autorización sanitaria. Cuando solo se va a renovar, se pide su manual de trazabilidad y su diagrama de flujo proyectado en la planta. Pero cuando es la primera vez, sí se piden varias cositas. Se le pide copia del manual de buenas prácticas de manufactura, que lo van a explicar con mayor detenimiento mis compañeros. El manual de análisis de peligros y puntos críticos de control, o el HACCP. El manual del plan operativo estandarizado de sanitización. El diagrama que les decía del flujo operacional proyectado en el plano. Su manual de rastreabilidad, es decir, cómo esta planta empacadora identifica el producto, cómo le asigna el código. Y finalmente, si la planta empacadora tiene otras certificaciones. Toda esta documentación la presenta para solicitar la certificación de la instalación. Siguiente, cuando es por primera vez. Igual que en el lugar de producción, primero se hace una verificación en gabinete. Primero se revisan si todos los documentos están conformes, si no, se devuelven para una corrección. Si es que está todo conforme, se hace la auditoría en la instalación, se verifican las áreas, sobre todo en el tema de certificación para cuarentena, el tema del resguardo. Todas las áreas de esta infraestructura deben estar adecuadamente protegidas para evitar la contaminación con una plaga externa. Se va a verificar el área de recepción, si está protegida, el área de empaque, el área del procesamiento, dependiendo, ¿no? Si hay un área de tratamiento, el área de almacenamiento de materiales de empaque, dónde están los unchos, dónde están las cajas, dónde están los pallets. La oficina asignada para el SENASA, ¿por qué? Se termina la inspección y se emite el certificado fitosanitario. Nosotros tenemos un programa que trabaja con internet. Entonces, dentro de los requisitos, esta planta empacadora tiene que implementar una oficina para SENASA, equipo de cómputo, internet, impresora. En algunos casos está ahí mismo, en algunos casos está aparte el espacio donde se va a hacer la inspección fitosanitaria a la muestra de todo el envío, ¿sí? El área de almacenamiento, ya el producto terminado, ya empacado, y finalmente el área de embarque. Como ustedes están observando, todas son mallas. En algunos casos no tienen infraestructura de material noble, en otras no, pero lo importante es que todo esté protegido. Siguiente. Les indicaba de las oficinas asignadas para el personal de SENASA, los espacios donde van a hacer esa inspección. El manual, nuestro procedimiento unificado indica luz blanca, dice una determinada
mesa para poder hacer esa inspección. En algunos casos las plantas empacadoras han acondicionado la información que debe tener el inspector. Recordemos, son muchas plagas para muchos países, para muchos productos, entonces está ahí la información de soporte para el inspector. Y finalmente el área de embarque. El área de embarque también debe estar protegida. Les comento, nosotros recibimos una notificación de un envío de ají en México porque había una plaga. Esta plaga nosotros no la tenemos, es cuarentenaria ausente. Cuando hicimos toda la investigación, la plaga había sido encontrada de manera externa al contenedor. También nos notifican, nosotros obviamente respondimos, sustentamos que quizás fue en el camino, el contenedor vino de la India. Es importante que ustedes tengan protegido y el inspector y también el exportador haga esa inspección interna y externamente del contenedor. Eso, por si acaso, también está escrito en el protocolo. Siguiente. Finalmente, cuando se ha pasado la inspección a la planta empacadora, el documento resolutivo, ¿sí? Por si acaso, por la pregunta, tiene una vigencia también. Todas las campañas vamos a certificar la planta empacadora. Todas las campañas durante el tiempo que se va a procesar ese producto. ¿Cuánto tiempo toma el trámite? Igual. El plazo TUPA, lo que nos otorga la ley, es de 30 días. Sin embargo, muchas veces se atiende en menor tiempo, ¿sí? Dependiendo de la disponibilidad del personal, pero nuestro TUPA nos otorga 30 días para resolver esta solicitud. Siguiente, por favor. No sé si estoy avanzando muy rápido el tiempo, porque hay 3 colegas que también van a exponer. ¿Estamos bien? Sí, muy rápido, porque puedo ir más lentito. Puedo ir más lentito. A ver. Está bien. Siguiente, siguiente. Y puedo bajar a la velocidad 0.5. Finalmente, ya vamos a terminar. La certificación de los envíos. En este sí, el plazo para resolver son 7 días. Acá no esperamos mucho, ¿sí? El plazo TUPA que nos otorga desde que ingresa la solicitud para inspeccionar su envío de exportación son 7 días, ¿sí? Primero, nuevamente, ustedes, exportadores, productores, empacadores, verificar los requisitos, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de asegurarme que voy a cumplir? Porque el inspector lo va a verificar. Para emitir o no el certificado, lo puede rechazar. Si no cumple, bien rechazado está. La solicitud sí o sí por la BUCE, sí o sí con su clave usuario SOL que les otorga la SUNAT. Ahí no hay mesa de parte. Sí o sí ingresa por la ventana única de comercio exterior. Y finalmente la inspección, que tiene distintas partes, ¿sí? La inspección fitosanitaria que evidencia que se están cumpliendo con todos los requisitos. Siguiente. En la BUCE es el trámite 022. Ya está habilitado, ustedes pueden seleccionar, ahí está, pecana con cáscara, seca al natural, está habilitado para el destino de China, antes de la firma no lo estaba. Siguiente. Bien, las condiciones básicas de este envío, ¿qué va a hacer la empacadora, qué va a hacer el exportador? Lo dice el artículo 2 de este protocolo, pero también está en nuestro procedimiento unificado. También lo exigimos para el resto de productos. Estar contenido en envases nuevos y de primer uso. Lo que vayamos a utilizar, bolsas, cajas, todo nuevecito y limpio. Estar libre de tierra, residuos y o cualquier otra materia vegetal. Ahí lo están viendo en el artículo 2, eso es cortado del protocolo. La GAC china nos lo exige, nosotros también. Cualquier material ajeno al producto de exportación ocasionaría un rechazo, un incumplimiento. Los envases deben tener una etiqueta en la cual se indique el código de rastreabilidad. Eso lo exigimos nosotros, como SENASA. Sin embargo, la GAC china ha exigido más información en sus etiquetas, mucha más. Código de lugar de producción, empacadora, una frase, el código CIFER, más información que nosotros, si queremos entrar a ese destino, tenemos que cumplir. Y el envío debe estar libre de plagas cuarentenarias, son 2, Oiketicus kirby, el bicho del cesto,
y Aleurocodicus dispersus, que es lo que nos van a regular, ¿sí? En esas plagas van a orientar la inspección tanto los inspectores oficiales como también los inspectores del país importador, pero tengamos claro que los productos deben ir libres de cualquier plaga, ¿sí? Libres de cualquier plaga. Pero claro, hay dos donde van a enfocar esa inspección. Estamos viendo algunos ejemplos, por ejemplo, uva con tierra, ¿no? Uva con hojas, eso no debe ir en una exportación, eso es materia de rechazo. Se devuelve el contenedor, así de simple. En algunos casos, el exportador ve su costo, suma, resta y le sale a cuenta redireccionarlo a otro país. Bueno, en algunos otros casos lo regresan, vuelve a Perú y en algunos otros casos acepta la destrucción del país porque no le sale a cuenta todo el viaje, todo el costo. Hemos tenido casos de rechazo en otros productos, cítricos, palta, porque se incumplen las condiciones que ha establecido el país importador, ¿sí? Es responsabilidad de todos, ustedes de asegurarse que están cumpliendo y también del inspector que va a verificar ese envío, ¿sí? Todos estamos con responsabilidad. Siguiente. El examen visual, el corazón de la inspección, ¿sí? Se verifican documentos en algunos casos, se verifica el pallet, se verifica el contenedor, ya les voy a explicar, pero el corazón de la inspección es el examen visual. El inspector está capacitado para poder detectar esa plaga, para poder reconocerla, para disectar si hay una sospecha de infestación. Por eso tenemos que darle todas las condiciones para que pueda realizar adecuadamente esta actividad, ¿sí? Algo muy importante, recordemos que el inspector hace la inspección sobre una muestra, no sobre la totalidad del envío. En el caso de cítricos, 2.400 cajas que conforman un envío. El inspector no hace la inspección a las 2.400, si no nunca termina y nunca atiende a todos los usuarios. Hace la inspección sobre una muestra. Dependiendo del país hay ciertas condiciones, o si no, el 1 o el 2%. Entonces, ¿qué pasa con el otro 98%? Responsabilidad del productor, de la empacadora. Ha hecho el manejo en su lugar de producción, ha controlado adecuadamente esas plagas. La empacadora tiene la infraestructura cubierta, ha asegurado que no haya contaminación con plagas externas, ¿sí? Todos tenemos responsabilidad. Siguiente. Les decía acá de las dos plagas, donde China va a orientar esa inspección cuando llegue el envío. Nosotros también vamos a orientar nuestro manejo, pero no son las únicas, ¿sí? Si tenemos más plagas en campo, tenemos que manejarlas todas. Por principio, el producto de exportación debe ir libre de plagas, ¿sí? Por principio. Acordémonos, debemos de evitar la diseminación de plagas fuera de nuestro país. Si acá las tenemos, acá las controlamos, ¿sí? Hay un anexo, el anexo 4.3, para su conocimiento, para el resto de productos, resto de países, donde hay ciertas tolerancias, pero cuando son cuarentenarias por el país importador, la tolerancia es 0, ni 1, en cualquiera de sus estadios vivos, ¿sí? Ahí dice claramente tolerancia 0. Siguiente. Etiquetado. Ahí ustedes van a verificar. Yo les invito a que entren a la página web, verifiquen de curiosidad cualquier producto para cualquier país y van a ver que las condiciones son distintas. Cada dueño de casa pone sus condiciones, ¿no? ¿Cómo quiero que entren a mi casa? ¿Cómo quiero que me visiten? Igual, en el tema fitosanitario, el país pone sus condiciones, previamente una negociación, pero ellos finalmente deciden. En este caso, China, muy exigente. Hay todo un artículo para el tema de etiquetado. Nosotros lo hemos simplificado y ustedes lo pueden ver en la página web. ¿Qué indica? Código de lugar de producción, código de planta empacadora, autorización sanitaria,
hay una frase que debe estar en chino, el código de rastreabilidad. Aquí toda esta información es lo que pide China, lo que ustedes lo van a verificar en la página web. Como les decía, cada país pone sus exigencias. Ahí. Este es un ejemplo. En el caso de Japón, por ejemplo, aparte de su etiqueta, ellos exigen una hoja adicional. Eso lo establece cada país y nosotros debemos cumplirlo. En el caso de Japón no está el papel, lo rechazan. No está una etiqueta de inspected ahí, lo rechazan. El empacador, el exportador, el inspector va a verificar que se cumpla. Les comento, hemos tenido un caso de uva para México. Le faltaba un cero al código de la planta empacadora. No lo rechazaron, pero sí lo han observado. Entonces nosotros hemos tenido que enviar el certificado de la planta empacadora, que sí está certificada, que está vigente, que ha cumplido con las condiciones, que ha sido un error de tipeo de la empacadora, sustentar, bien, autorizaron su ingreso, pero eso ha tomado tiempo. ¿Cuánto habrá pagado el importador por estar ahí retenido, inmovilizado? ¿Sí? Debemos tomar conciencia de que se cumple, las exigencias están establecidas y lo único que debemos hacer es asegurar su cumplimiento. Siguiente. ¿Qué más? Ya estamos acabando. A ver, acá para la empacadora, el inspector va a verificar que los embalajes cuenten con estos sellos. Los embalajes son artículos reglamentados. Estos embalajes de madera pueden ser capaces de diseminar plagas forestales. Estos sellos indican de que han cumplido por un tratamiento térmico y que el riesgo es muy mínimo. Deben tener 2 sellitos en 2 lados como mínimo. También lo va a verificar el inspector y los responsables de la empacadora deben asegurarse de cumplirlo. ¿Qué más va a verificar? Los contenedores, que estén limpios, libre de cualquier material distinto al producto de exportación, de manera externa, de manera interna, también la empacadora, y eso está clarito en el artículo 7 del protocolo. Nosotros le exigimos siempre, pero ellos también lo han puesto, ¿no? Acá les pongo, anterior por favor. Este es nuestro procedimiento unificado, el tema del contenedor, ítem 5.7. O sea, eso ya lo tenemos, pero de todas maneras la autoridad china nos lo está poniendo clarito en este protocolo que se ha firmado. Siguiente. Finalmente, si el inspector ha verificado que se ha cumplido todo, como consecuencia de medidas previas que se han cumplido, como certificar el lugar de producción, la planta empacadora, las condiciones de tránsito del lugar de producción a la empacadora, su día de remisión, todo eso finaliza en una inspección del envío. Como consecuencia se emite el documento resolutivo, es decir, el certificado fitosanitario que va a acompañar a ese envío. Lo saco, sí, cada vez que yo vaya a exportar. Cada envío que yo vaya a enviar va con su certificado fitosanitario. El documento oficial firmado por el inspector de SENASA con su sello que dice a la autoridad china que sí, he cumplido tu protocolo de trabajo. He verificado que el productor, la planta empacadora, el exportador ha cumplido con tus exigencias.